Dentro de un hospital para gente diferente, se encontraba trabajando el Dr. Hans. Era un poco diferente a los demás. Podría decirse que era un tanto peculiar. Era el encargado de todo el hospital. Nunca faltó a su trabajo. Incluso podríamos decir que era reservado con sus cosas. Trabajaba por las noches. Cuidaba a los pacientes más delicados del hospital. Eran pacientes difíciles de controlar. Sin embargo, el Dr. Hans los sometía con facilidad. Su mirada podía doblegar hasta el más fuerte. Cada noche, el doctor salía al techo del hospital para contemplar un poco el cielo. Era reconfortante para él mirar las estrellas. Fumaba un cigarro de vez en cuando para quitarse el estrés de trabajar de noche. El hospital podía ser tenebroso en muchas ocasiones. Algunos sonidos de gente lamentándose se podían escuchar en los pasillos. Lamentos de madres que habían asesinado a sus hijos. Gente riéndose sin sentido alguno, entre muchas cosas. Todo se sentía frío en el lugar, apagado por la esencia que emanaban las paredes. Incluso, estas podían hablar, contar historias que podrían resultar imposibles de creer. Un día, como de costumbre en el hospital, llegaban pacientes nuevos. Eran personas que el propio gobierno no quería lidiar, gente muy trastornada de la mente. Todos llegaban por la noche y el Dr. Hans los inspeccionaba uno por uno, determinando a qué pasillo psiquiátrico deberían ir de acuerdo a sus condiciones médicas, físicas y psicológicas. Su mirada penetraba la mente de los pacientes. Incluso se podía decir que el doctor tenía la misma mirada del diablo. Pero eran solo chismes que las propias enfermeras y algún que otro doctor decían de él. Esa noche llegaron 3 pacientes. El primer paciente era un hombre delgado hasta los huesos, con una mirada desorientada y distraído. La corte del estado pensó que era una amenaza para la sociedad. Lo habían mandado al hospital, ya que creía ver cosas que la gente no veía. El segundo paciente era una niña con cabellos rizados. Había sido abusada de las peores maneras por su familia. Lo mejor que pudieron hacer por ella fue mandarla al psiquiátrico. Por último, se encontraba una joven señorita de unos 21 años de edad que había sobrevivido a un incendio. Toda su familia murió en el incidente, pero ella sobrevivió. Su nombre era Imelda. El Dr. Hans mandó al hombre al módulo 4, donde se le diagnosticarían medicamentos contra enfermedades mentales. A la niña la mandó al módulo 1, donde recibiría atención psicológica. Por último, la joven señorita sería llevada al módulo 7. Este módulo era supervisado personalmente por el Dr. Hans. Tras el paso del tiempo, Imelda hablaba poco y era difícil de controlar. Se podía decir que tratar con pacientes con traumas de su estilo era un dolor de cabeza. El Dr. Hans lo sabía, pues su mirada era poco efectiva con personas que vieron morir a sus familiares. Su mente funcionaba de maneras distintas a los demás adultos. En ocasiones, Imelda despertaba todo un pasillo con sus gritos. Pues pensaba que seguía en aquel incendio, tras lo cual el doctor determinó tomar este asunto con mayor seriedad. El Dr. Hans quería averiguar qué clase de trastorno mental sufría Imelda y realizó 3 estudios. En el primer experimento, Imelda se encontraba sentada en una pequeña silla con 3 juguetes distintos. Uno era un caballo de madera, el segundo era una pelota de color rosa y por último, había una muñeca con el cabello color plateado, con un vestido dorado. Pero Imelda no se sentía atraída por estos juguetes. Su parte infantil estaba corrompida por sus emociones. El segundo experimento, para entender la mente de Imelda, fue que hiciera un dibujo de lo que sentía en ese momento. De igual manera, sus dibujos no tenían sentido, eran solo garabatos, sin un patrón específico. Por último, el doctor trató de hablar personalmente con ella. Fue inútil, ya que la joven no hablaba ni un poco. Incluso, los más ligeros sonidos eran poco perceptibles. Muchos en el hospital afirmaban que la joven era un caso perdido.
Tener un trauma a esa edad era muy difícil y casi imposible de superar. En ese momento, el Dr. Hans decidió revisar su expediente. Fue a revisar los archivos del sótano del hospital. En el documento, afirmaban que el incendio fue causado por una fuga de gas en la estufa. Alguien de la familia había olvidado cerrar la llave y un chispazo con el contacto de luz empezó el incendio. Tras lo cual, el asunto no tenía más datos para que el Dr. Hans determinara el comportamiento de Imelda. No existía registro de su comportamiento. No asistía a la escuela. El doctor suponía que trabajaba en labores de la casa. Su única familia se encontraba muerta. No tenía nadie a quien acudir para entender este comportamiento tan extraño. El Dr. Hans quiso realizar un último experimento. Colocó a la joven vendada de los ojos. Frente a ella, una estufa. Cuando le quitó la venda de los ojos, Imelda empezó a gritar desesperadamente. En ese momento fue cuando pronunció sus primeras palabras desde que había llegado al hospital. Los gritos de Imelda se escucharon 2 módulos a la redonda. Las luces comenzaron a parpadear de manera normal. Era tanta la desesperación de ella por no ver la estufa que el doctor, por primera vez, experimentó la locura llevada a su máximo esplendor. El experimento terminó instantáneamente. El Dr. Hans determinó con base al experimento una cosa: Imelda no podía ver nada relacionado con algún incendio, incluso si fuese una fotografía o al pronunciar alguna palabra en relación al tema, pues de ver o escuchar algo similar, ella gritaba desesperadamente. Para todos en el hospital les quedó prohibido mencionar palabra alguna, si estaban mínimo 3 módulos a la redonda del cuarto de Imelda. Era curioso, pues su sentido del oído estaba muy agudizado. El Dr. Hans se cuestionaba qué había pasado realmente antes del incendio de su familia. ¿Por qué le daba vueltas a su cabeza? No había explicación alguna sobre ese comportamiento tan extraño. El hospital siguió manejando sus asuntos al pie del día. Las noches de trabajo del Dr. Hans prosiguieron como de costumbre, hasta aquella noche. Dentro del cuarto de Imelda solo se encontraba un pequeño mueble donde ella dibujaba todos los días. Era un medio de escape de su realidad. Aunque sus dibujos eran irreconocibles a simple vista, el cuarto estaba lleno de ellos por todas partes. El Dr. Hans trataría de hablar con Imelda. En ese momento, al entrar a su habitación, el aire del lugar se sintió extraño, pesado. Imelda tenía un semblante demasiado tétrico. Ella se encontraba sentada, dándole la espalda al doctor. El doctor se acercó a ella y miró su rostro. La mirada de Imelda era igual de penetrante que la de él. Al ver eso, el doctor gritó desesperadamente. La puerta de la habitación de Imelda se cerró con seguro, sin que nadie la tocara. Imelda se paró de su silla, se acercó al rostro del doctor y dijo en voz alta: ¿Quieres saber qué pasó conmigo, Dr. Hans? El miedo recorría el cuerpo del doctor. Nadie lo había logrado doblegar de esa manera. Nunca antes había visto o escuchado algo igual. Incluso la voz de Imelda cambió por completo. No era ella, sino algo más. Imelda ya no está entre nosotros, doctor. Usted ha cometido muchas cosas malas a los pacientes que dice cuidar. Cree que nadie lo ve, pero yo lo sé todo. El doctor sabía perfectamente lo que aquella cosa decía de él. Todos aquellos pacientes que sufrieron, su mirada, fría. Le diré algo más, doctor. Yo también poseo una mirada igual a la suya, pero yo no suelo contenerme y me arrepiento de ella. En ese momento, la cosa que estaba dentro de Imelda tomó control de su cuerpo. Sin pensarlo, arrancó sus ojos de un solo movimiento. El sonido que emitieron los ojos al salir de la cabeza de Imelda fue espantoso. La sangre corría por todo su rostro. El Dr. Hans gritaba asustado, pero nadie lo escuchó en ese momento. Un silencio reinaba en el módulo 7. Incluso los pacientes permanecieron en silencio absoluto. Ahora
Ahora es su turno, Dr. Hans. Le quitaré sus ojos y no podrá usar esa mirada que, por años, atormentó a los pacientes de este lugar. El doctor quedó petrificado del miedo. Su cuerpo no respondía. La cosa que controlaba el cuerpo de Imelda tiró los ojos que aún sostenía entre sus manos al suelo. Le arrancó, de un movimiento, los ojos al doctor Hans. A la mañana siguiente, una enfermera gritó en el módulo 7. El cuerpo del doctor Hans estaba tirado en el suelo, sin ojos entre su rostro. Imelda había desaparecido, pero los dibujos aún se encontraban ahí. Por un momento, ahora todo tenía sentido, pues aquellos dibujos tenían la forma del doctor Hans, asesinando y torturando a miles de pacientes.